también los amigos que han venido con visita y le damos la bienvenida también a los visitantes. Bendiciones a todos ustedes. Y fíjense, ya es el último domingo, no nada más del mes, sino del año 2021. Ya para la próxima va a ser el 2022. Imagínense, ¿no? Qué cosas, ¿no? Cómo pasa el tiempo. Y este fin de semana que pasó, muchos celebraron el nacimiento de Jesús. Obviamente no fue en estas fechas cuando Jesús nació, ni tampoco tenemos un mandamiento que diga que debemos observar el día de su nacimiento. Sin embargo, su nacimiento nos hace recordar algo muy importante: la razón por la que vino, la razón por la que nació. Así que el tema del día de hoy se titula ¿Por qué vino Cristo al mundo? ¿Por qué vino Cristo al mundo? Lo he separado en 3 puntos y por aquellos que lo anotan, para que entonces vean los 3 puntos que vamos a ver. Entonces, si pueden ir conmigo a Lucas capítulo 19, versículo 10, simplemente como introducción. En Lucas 19, 10 lo dice en pocas palabras, el por qué vino Él. Lucas capítulo 19, versículo 10, que dice: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Hay que acordarnos de que como Dios generó al hombre, pero lamentablemente el hombre se degeneró en pecado. Y entonces, ¿qué vino a Jesús a hacer? Ahora a regenerar al hombre para librarlo del pecado. Y para poder salvar a la humanidad, Dios mismo le preparó cuerpo para que pudiera cumplir con varias cosas. Entonces, número uno, comunicarnos su voluntad como nunca antes lo había hecho. Comunicarnos su voluntad como nunca antes lo había hecho. Ahora, ¿se acuerdan cómo durante la era mosaica, al que tenían que respetar más que a los demás profetas, ¿se acuerdan a quién era? Era Moisés. Si pueden ir conmigo, fíjense a Números capítulo 12, versículos 5 al 8, lo que dice. Hablando, ¿verdad?, de cómo, ustedes saben cómo hablaban muchos profetas en el Antiguo Testamento, ¿no? Pero había uno, ¿verdad?, que era señalado diferente a los demás. Entonces, en Números 12, 5 al 8, dice así. Dice: entonces Jehová descendió en la columna de la nube y se puso a la puerta del tabernáculo y llamó a Aarón y a María, y salieron ambos. Lo que pasa es que ellos habían estado murmurando contra Moisés. Ahora, niños, yo no sé a cuántos de ustedes los llevaron a la dirección. Entonces, pero ahí nos vea que tal vez fueron testigos de que cuando los llevaban a otros a la dirección, no. De repente tocaban a la puerta, vea, interrumpían a la maestra: fulanito, vaya a la dirección. O si no, la maestra era la que le decía: vete a la dirección. Ahora, cuando yo leo este pasaje, imagínense Dios mismo llamando a Aarón y a María, y no por nada bueno, ¿verdad?, sino porque habían estado murmurando contra Moisés. Y dice el versículo 6: y él les dijo, hablando de Dios hacia ellos: oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él. No así mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él, y claramente y no por figuras, y verá la apariencia de Jehová. ¿Por qué, pues, no tuvisteis temor de hablar contra mi siervo Moisés? Entonces aquí uno puede ver, así como les decía, como en la era mosaica, aunque había muchos profetas en el Antiguo Testamento, Jehová mismo dijo: mira, aquí hay una diferencia, ¿vea? O sea, ¿cómo no se les ocurre, ¿vea?, o cómo se les ocurre andar murmurando contra Moisés? Pero ¿qué pasa? Ya después en el Nuevo Testamento viene alguien aún más sublime, ¿vea?, que Moisés, ¿vea?, o sublime en comparación a Moisés, que viene siendo su hijo. Entonces fíjense lo que dice Hebreos 1, del 1 al 3. ¿Se acuerdan, vea, cuando en otra ocasión Jesús está mencionando, vea, cómo la reina, vea, vino desde lejos, vea, para ver a la sabiduría de Salomón? Dice: y aquí hay más que Salomón. ¿Se acuerdan? Hablando de Jesús mismo. Entonces fíjense lo que dice Hebreos 1, 1 al 3. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo,
a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado, como dice ahí, por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo, que dice ahí, hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria, y fíjense lo que dice aquí, y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, ¿verdad? Entonces uno puede ver, o sea, en el caso del Antiguo Testamento, se puede decir que Moisés estaba por encima, ¿verdad?, de los demás en su tiempo, ¿verdad? Pero acá ya estamos hablando del mismo Hijo Jesucristo, ¿verdad? Ya Él, teniendo forma ya humana, ¿verdad? Y ya, como dice la Escritura, le preparó cuerpo. Entonces, ¿para qué? Para estar aquí. Es Dios en la carne, hermanos. Ahora, fíjense lo que dice Mateo 17, 4 al 6. Ya para que comparemos en cuanto a Moisés y Jesús. Ya lo que el Padre Celestial aquí dice. Mateo 17, 4 al 6. Mateo 17, 4 al 6. Entonces, como acabamos de leer en Hebreos, o sea, antes nos habló por muchos profetas y de muchas maneras, pero ahora a través de su Hijo. Entonces dice Mateo 17, 4 al 6. Entonces Pedro dijo a Jesús, acuérdense que estaban en el monte de la transfiguración, dice, Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, o sea, Pedro, una nube de luz los cubrió, y aquí una voz desde la nube que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y luego que dice, a él oí, o sea, ya no a Moisés, ya no a Elías, sino a su Hijo, ¿verdad? Dice el versículo 6, al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor, ¿verdad? Gran temor. Ahora vamos a ir a Juan capítulo 1, si pueden ir conmigo, a Juan capítulo 1. Juan capítulo 1, voy a leer el versículo 1, el versículo 14 y luego el versículo 18. Juan 1, versículo 1, 14 y 18. Del Evangelio de Juan, ¿verdad? Dice así, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Versículo 14, y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y luego que dice el versículo 18, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Entonces, por eso la mayor manifestación de Dios fue cuando vino Jesús, ¿verdad? Y gracias a Él, ¿verdad?, que también escogió sus apóstoles para que también ellos escribieran, ¿verdad?, y todos los testigos y todo eso vieran y nos contaran. Y ahora tenemos ya la Biblia en nuestro regazo y ver de todos esos testimonios de aquellos que lo pudieron ver, ¿verdad?, cara a cara, ¿verdad?, que lo palparon, ¿verdad?, tocante al verbo de vida. Entonces podemos ver, ¿verdad?, uno cumplió, ¿verdad?, el que haya una línea así directa de parte de Dios. ¿Se acuerdan que cuando le preguntaron, ay, nada más enséñanos al Padre y con eso nos basta? ¿Se acuerdan? Y que dice Felipe, o sea, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre, ¿verdad? Esto es algo tremendo, ¿no? Ahora vamos al punto número 2. Dios, aparte de comunicarnos de una manera como jamás lo había hecho, la voluntad de Dios, el punto número 2 es, también me da, ¿por qué vino? ¿Por qué causa vino Cristo? Para representar a la humanidad en un sacrificio impecable, ¿verdad? Para representar a la humanidad en un sacrificio intachable. Para 2 cosas, aquí puse en el punto número 2, inciso A, inciso B. Entonces, representar a la humanidad en un sacrificio intachable. Inciso A, para satisfacer la ira de Dios o la justicia de Dios. Inciso B, para destruir el imperio del diablo.
Entonces, por un lado, para satisfacer la ira de Dios, me refiero a lo que dice aquí Efesios capítulo 5, versículo 2, y luego vamos a leer Romanos 6:23. Efesios 5:2. Y aquí de una vez este versículo tiene una aplicación a nosotros también. Efesios 5:2 dice, y andad en amor. Entonces es la aplicación a nosotros de que Dios quiere que nos amemos unos a otros. Y andad en amor como también Cristo nos amó. Pero luego, ¿qué dice después? Y se entregó a sí mismo por nosotros. ¿Y cómo lo ve ahí? Dice, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Entonces es un sacrificio a Dios porque acuérdense que Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ¿no? Desde el mero principio, ¿verdad?, hasta cuando aquí se cumplió, era que satisfacer la justicia o la ira de Dios. Es decir, nuestros pecados, ¿verdad?, merecían la ira de Dios. Pero para poder satisfacer esa ira, entonces había que morir, ¿verdad? O morimos nosotros, o Él tenía otra idea, Dios, ¿verdad?, que enviar a su Hijo unigénito para morir por nosotros. Pero para eso, su Hijo unigénito tenía que ser impecable, cometer ningún pecado. Y así fue, que Él no cometió ni un pecado para que entonces ya Él poder entonces dar su vida en rescate por nosotros. Acuérdense lo que dice Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Bien importante, hermano, solamente Él es el sacrificio, solamente Él es el único enviado. No hay otros, ya, no hay otros, ya. Ustedes saben como en otras religiones, ya creen que en otros dioses, creen en otros mesías o creen en otros líderes. No, hermanos, acuérdense que solamente es a través de Cristo, únicamente Él, ¿verdad? Ahora, entonces, del inciso A era eso, por un lado, representar a la humanidad en un sacrificio intachable, ¿verdad?, impecable. Uno, para satisfacer la ira de Dios. Inciso B, para destruir al imperio del diablo. Ahora, ¿qué dice Hebreos 2:14? Hablando de eso, Hebreos 2:14. Dice Hebreos 2:14, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, está refiriendo a la humanidad, como nosotros tenemos carne y sangre, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo. Otra vez, porque estamos hablando el día de hoy de por qué vino Cristo. O en otras palabras, por qué nació, o sea, por qué tuvo que tener un cuerpo como el de nosotros, ¿verdad? Pero ahí dice, ¿verdad?, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él, hablando de Jesús, también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es, al diablo, ¿verdad? Entonces usted puede ver ahí, destruyó el imperio del diablo con eso, ¿verdad?, Él muriendo, ¿verdad?, por todos aquellos, ¿verdad?, que entonces Él salvaría. Bien importante. Ahora, el punto número 3. El punto número 3, ¿por qué vino Cristo? 3, comprender en carne propia las luchas por las que pasamos para poder ser misericordioso, un misericordioso sumo sacerdote. Entonces, otra vez, ¿por qué? ¿Por qué así como nosotros? Pues para que Él realmente, o sea, pudiera comprendernos, porque Él iba a ser entonces sumo sacerdote, intercesor de nosotros. Entonces a nosotros nos convenía a alguien que realmente nos comprendiera. Es, por ejemplo, vean, ustedes saben cómo los abogados, como hemos mencionado, acuérdense que la Biblia dice que Cristo es nuestro abogado, pero usted sabe cómo un abogado que realmente ha pasado por lo que usted ha pasado, va a entender lo más, ¿verdad?, y va a hacer todo lo posible, ¿verdad?, y mover tierra y mar, ¿verdad?, con tal de que usted pueda salir victorioso en un caso. Entonces, en este caso, el Señor Jesucristo, Él mismo, ¿verdad?, tomando forma, ¿verdad?, como de nosotros, para entonces Él sentir todo lo que nosotros sentimos en cuanto a las necesidades del cuerpo, también el dolor, la aflicción, todo eso, y hasta el sentir lo que se siente, el ser tentado. Fíjense, pero eso sí, el sin pecado. Ahora, ¿qué dice Hebreos 2, 17 y 18? Hebreos 2, 17 y 18, hablando de este tercer punto, de comprender en la carne propia las luchas por las que pasamos para poder ser un misericordioso sumo sacerdote. Dice Hebreos 2, 17 y 18, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Dice el versículo 18, pues en cuanto Él mismo
padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Y luego, más adelantito, en Hebreos 4, ¿qué dice? Hebreos 4, 15 al 18. Hebreos 4, 15, perdón, 15 al 16. Hebreos 4, 15 y 16. Dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado, ¿verdad? Él nunca le dijo sí al pecado. Versículo 16, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Entonces, todo esto que estamos diciendo, hermanos, es para que lo apliquemos a nuestras vidas. O sea, luego, hermano, usted sabe que usted puede ser socorrido por el Señor Jesucristo. Entonces, por eso es bien importante, hermanos, en el caso de nosotros, que no lo veamos como algo, pues qué bonito que lo leí en la Biblia y ahí se acabó. No, sino es para aplicarlo a nuestras vidas. Es bien importante eso, hermanos. Y porque después nosotros no sabemos cuándo Él va a volver. Va a venir en su segunda venida, va a venir por su iglesia. Entonces, hermanos, eso es verdad. O si no, nosotros nos vamos primero, me refiero si es que nos morimos antes de que Él venga. De una u otra manera, nos vamos, ¿verdad? Entonces, por eso es bien importante estar bien listos y acordarnos, hermanos, que no nos sintamos solos aquí. Tenemos el poder del Señor Jesucristo, podemos clamar a Él. Entonces, es bien importante eso, ¿verdad? Entonces, aquí ya para terminar, como conclusión, quiero mencionar, ¿verdad? Jesús tuvo que nacer para poder morir por nosotros, no solo para pagar por nuestros pecados, sino para que también nosotros dejemos de pecar y así llevarnos a Dios. En 2 Corintios 5:15, 2 Corintios 5:15 dice, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Pero en 1 Pedro 3:18, 1 Pedro 3:18 dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, ¿para qué? Para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Entonces, hermanos, Jesús nació físicamente para que nosotros pudiéramos nacer espiritualmente, ¿no? Qué cosas, ¿no? O sea, él tuvo que entonces nacer físicamente para que nosotros podamos nacer espiritualmente, es decir, renacer, ¿verdad? Nacer de nuevo. Vamos para allá y con eso terminamos. En Juan capítulo 3. Juan capítulo 3, versículo 5 al 7, y luego voy a leer del 16 al 17. Juan capítulo 3, versículos 5 al 7. Aquí acuérdense que es Jesús con Nicodemo, ¿verdad? Dice versículo 5 del capítulo 3 de Juan. Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Y luego el versículo 17, ¿qué dice? Versículo 17, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él, ¿verdad? Es bien importante, hermanos, eso. Desde ahí aquí una persona, ¿verdad?, que pues todavía no es parte de la familia de Dios, que usted dice, pues yo sí creo que Jesucristo es el Hijo de Dios, pues ¿por qué no voy a confesarlo el día de hoy, vea? ¿Por qué no entonces confesarlo? Voy a decir, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y así como lo confesó, ¿se acuerdan quién me da? El etíope, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Entonces, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Ya cuando le dijo, aquí hay agua, ¿quién pide que yo sea bautizado? Y le dijo Felipe, pues si crees de todo corazón, bien puedes, ¿verdad? Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro, ¿verdad? Y descendieron ambos y lo bautizó, ¿verdad? Entonces, vea, si alguno el día de hoy, vea, quiere confesar que Jesucristo es el Hijo de Dios y también quiere bautizarse, aquí atrás de la pantalla hay un bautisterio, también se puede hacer eso el día de hoy.
Pues gracias, Dios les bendiga. Y entonces cuando el hermano vea de los himnos le indique, usted puede quedarse de pie mientras los demás se sientan, si es que usted ha decidido el día de hoy entregar su vida a Cristo. Gracias, Dios les bendiga.